¿Sabías que puedes aprender español jugando y divirtiéndote al mismo tiempo? Hoy voy a compartir contigo los mejores juegos y actividades interactivas para que aprendas español sin darte cuenta. Además, te daré un tip especial para mantenerte seguro mientras practicas en línea. Hola a todos y todas, yo soy Mili y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. Como dije anteriormente, en este video voy a hablar de cómo transformar el aprendizaje de español en una experiencia divertida y sin estrés. Si eres nuevo aquí, bienvenido a esta comunidad, donde aprender español siempre es emocionante. ¿Están listos? Empecemos. Pero primero, ¿por qué aprender español con juegos y actividades? Bueno, porque son herramientas interactivas, estimulan la memoria y también te mantienen motivado. ¿A quién no le gustaría jugar mientras aprende? Pero tampoco podemos olvidar mantenernos seguros mientras estamos en línea. En el mundo digital, proteger tu información personal es muy importante. Veamos entonces algunos juegos o plataformas que puedes usar. El aprendizaje no tiene que ser aburrido, ¿cierto? Aquí te traigo los juegos más divertidos y efectivos para practicar tu español. Puedes utilizar algunas plataformas para practicar un idioma. Por ejemplo, Duolingo. Aplicaciones como estas te ayudarán a practicar y tener nuevo vocabulario en corto tiempo. También puedes practicar pronunciación y algo de gramática. Todo esto con actividades interactivas en base al juego. Otra plataforma muy útil es Wordwall. Si quieres algo más personalizado, este sitio es ideal. Puedes practicar tiempos verbales, vocabulario o incluso algo de cultura hispana. ¿Qué tal practicar con una sopa de letras en español? Puedes elegir el tipo de juego con el que quieres practicar algún tema. Otra forma de practicar es a través de un quiz, como en la plataforma Quizlet Live. Esto especialmente para los que disfrutan el trabajo en equipo. Puedes competir en tiempo real con amigos mientras repasas el idioma. Por ejemplo, puedes preparar un set con tarjetas de comidas en español y el más rápido en adivinar gana. Y por último tenemos alguna plataforma como Kahoot, que es un juego genial para practicar gramática y también cultura de una forma interactiva. Puedes crear cuestionarios sobre verbos o vocabulario en español y también, ¿por qué no?, retar a tus amigos al completarlos. Perfecto. Hasta ahora hemos hablado de diferentes plataformas o juegos en línea. Pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a estas? ¿Qué actividades podemos hacer fuera de la pantalla? Estas actividades te ayudarán a mejorar tu español de manera creativa y práctica. Por ejemplo, un juego de rol. Imagina que estás en un mercado en México y necesitas comprar frutas. ¿Cómo lo harías? En este tipo de juegos de rol podemos practicar vocabulario muy útil y también ganar confianza al momento de hablar en español. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el kilo de plátanos? El kilo de plátanos cuesta 50 pesos. Puedes jugarlo con más amigos y cada uno tendrá un rol importante dentro de la conversación. Otro juego que te recomiendo es la Casa de Palabras. Esta actividad consiste en buscar objetos a tu alrededor y nombrarlos en español. Puedes mirar a tu alrededor ahora mismo y buscar algún objeto que sea de color rojo. Y así como este, puedes pedir buscar algún elemento con diferentes características. Es muy divertido para jugarlo con amigos. También podemos jugar con historias creativas. Para este juego vamos a tomar 3 palabras al azar. Por ejemplo, cielo,
perro y caminar. Y junto con estas tres palabras tenemos que crear una historia. Por ejemplo, el perro camina bajo el cielo azul. Es una excelente manera de practicar tu gramática y expandir tu vocabulario. Tanto en línea como fuera de ella, la seguridad es muy importante, especialmente si estás conectado a Internet. ¿Sabías que usar una red de Wi-Fi público podría exponer tu información personal? Este es un riesgo que no podemos ignorar. Pero aquí te traigo una solución. No expongas más tus contraseñas y correos electrónicos. Esto puede ser peligroso si usas aplicaciones o plataformas interactivas. Aquí te presento NordVPN. NordVPN es una herramienta esencial para cuando estés aprendiendo en línea. Su función principal es descifrar tu conexión, haciendo que tus datos personales sean invisibles para los hackers. Imagina que decides ir a un café y jugar tus juegos favoritos. Con NordVPN puedes hacerlo sin preocupaciones. Vas a estar siempre seguro. Además, con NordVPN puedes acceder a recursos educativos que podrían estar bloqueados en tu país. Es como tener un pasaporte digital. Y aquí en Burbuja, para todos nuestros seguidores y estudiantes, tenemos una oferta exclusiva. Visita nordvpn.com/burbujadele/ y recibe estos beneficios. Puedes obtener un plan de 2 años más 4 meses totalmente gratis. Y obviamente esto es libre de riesgos, ya que NordVPN tiene una garantía de devolución de dinero hasta en 30 días. No pierdas esta oportunidad de navegar seguro en Internet. Visita nordvpn.com/burbujadele/ y accede a todo el contenido de español en el mundo de manera segura. ¿Qué más puedes pedir? Ahora sabes de juegos, plataformas, actividades y también de cómo mantenerte seguro cuando navegas en Internet. Todo esto para que tu experiencia al aprender español sea muy divertida y que estés protegido. Entonces no olvides con practicar con material en línea como diferentes plataformas o aplicaciones. Fuera de línea también puedes practicar con algunos juegos de rol o crear historias. Y tampoco olvides la importancia de proteger tu información con NordVPN. Ahora es tu turno. Puedes probar cualquiera de estos juegos o plataformas y decirme cuál es tu favorito en los comentarios. Si tienes alguna idea de otros juegos que podamos compartir, también son bienvenidos. En la descripción del video también te dejamos el enlace para tus beneficios con NordVPN. No pierdas esta oportunidad de tener el descuento especial. Si te gustó este video, no olvides darle un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes revisar nuestras redes sociales y por supuesto visitar nuestra página burbujatelespañol.com para más material como este. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.